Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la parte de seguridad industrial. Lo que quisiera que veamos ahora corresponde a lo que es manejo de fuego, ¿no? Entonces, para eso tenemos acá algunas diapositivas. Tendríamos que ver lo primero, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se da el fuego? Prácticamente es un segundito. Dice acá, ¿no? Es una reacción química de oxidación, reducción, ¿no? Reacción de combustión que se caracteriza por la emisión de luz, calor acompañada de humo, llamas y ambos, ¿no? Es considerado, y este dato es importante, la tercera causa de muertes accidentales en puestos de trabajo. Básicamente, en realidad, esas características que tiene el fuego, ¿no? Entre el tema de la cantidad de radiación, ahí vemos el tema de la luz, y que emana mucha temperatura, necesita tres elementos para que se pueda dar. Y ahí es donde entra lo que se conoce como el triángulo de fuegos, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Básicamente necesitamos estos tres elementos, lo que es el oxígeno, lo que es el combustible y lo que es el calor o algún medio de ignición, ¿no? Puede ser la luz del sol, puede ser de forma eléctrica, puede ser alguna reacción química, ¿no? Entonces hay distintas formas en las cuales podemos generar esta energía en forma de calor que se la conoce también como ignición. Si yo no tengo ignición y tengo el comburente, también conocido como el oxígeno, y tengo el combustible, no puedo tener fuego, ¿no? Porque no, así como quien dice, no vamos a tener la chispa para encender, ¿no es cierto? De la misma manera, si no cuento con el combustible, hay distintos tipos de combustible, ¿no? El papel es combustible, el carbón es combustible, la madera, el alcohol, el aceite, la grasa en algunos casos. Eh, Hay también algunos derivados del petróleo, ¿no? Lo que es el gas natural, el gas butano, el acetileno que se utiliza para soldadura, ¿no? Hay distintos tipos de combustible. Entonces, si yo no cuento con el combustible, en el ambiente tengo el comburente, el oxígeno, y tengo un medio de ignición, puede ser alguna chispa, pero no tengo combustible, de la misma manera no va a haber fuego, ¿no? Ahora, si tenemos un ambiente que tiene ausencia de comburente, ausencia de oxígeno, se lo conoce como sofocación, o sea, le quitamos todo el oxígeno, todo el aire al ambiente, pero tenemos calor, ignición, tenemos combustible, entonces igual no se va a poder dar el fuego, ¿ya? Hay un ejemplo bastante interesante sobre esto. No sé si ubican, no sé si ubican las cocinas, ¿no? Las cocinas que trabajan ya sea con garrafa, con gas natural. No sé si alguna vez las han visto cómo funcionan. ¿Alguien por ahí tal vez? Nadie ha husmeado su cocina. Tiene motor igual. Tienen un sistema como abrazadera que esto para regular la entrada de aire para que se combine con el gas. Ah, muy bien, Y esto hace el tipo de llama que vas a generar. perfecto, muchísimas gracias. Así exactamente como ha dicho el compañero, hay como una especie de abrazadera que puede cortar por completo la entrada de aire y va a evitar que el aire se mezcle con el combustible. Por lo tanto, no vamos a tener llama. Hay un punto de regulación, de calibración, ¿no? Tenemos, no sé si conocen lo que es un calisual, son como una especie de agujas con lo que hacemos la abertura de los pitones, de donde se bota el combustible, el gas, ¿no?
son como hechos de bronce más o menos. Entonces se regula el diámetro por el cual va a salir el combustible, se regula la entrada de aire y después de eso nosotros con un fósforo o ya sea con un chispero eléctrico podemos prender la llama de la cocina, ¿no? De la misma forma trabajan los hornos. Hay hornos que trabajan con, ¿qué se llama esto? Con los quemadores atmosféricos, se les dice, ¿no? Porque trabajan con el aire. Entonces el quemador atmosférico igual tiene una recámara donde hace la mezcla del combustible con el aire y hay que ver de que sea una buena mezcla para que tengamos una buena llama. Y después hay un chispero, normalmente se lo conoce como electrodo, cátodo, ánodo, se le dice, ¿no? Que produce una chispa eléctrica y de esa manera se prende el quemador atmosférico y trabajamos con el horno. Esto ya para hornos industriales, ¿no? Entonces miren, estos tres elementos son fundamentales, son importantes para que podamos tener fuego. Sin la ausencia de alguno de estos no podemos tener fuego, ¿no? Entonces, esto se lo conoce como triángulo de fuego, ¿no? Oxígeno, calor y combustible, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, chicos? ¿Ya? Ahora, hay categorías de fuegos, ¿ya? Y la categoría de fuego es importante identificarla para ver con qué elemento podemos apagar el fuego, ¿sí? Entonces, existen estos fuegos que se los conoce como de clase A, en los cuales el combustible puede ser algún plástico, puede ser papel, madera, que pueden darse en escritorios, ¿no? Que generalmente estos, por ejemplo, se los combate con agua y no hay ningún problema. Bueno, en este caso tenemos aquí una lamparita, pero no es el combustible, ¿no? Si estamos hablando solamente de llamas o fuegos que sean provocados a través de papeles, plásticos, madera, ¿no? Eso se conoce como un fuego de clase A. Tenemos el fuego de clase B. El fuego de clase B utiliza ya algún tipo de combustible, como es por ejemplo el gas natural, puede ser alcohol, puede ser petróleo, puede ser gas propano, puede ser algún líquido inflamable, el querosén, la acetona, ¿no? Eh, Indica acá el petróleo, pero en realidad el petróleo no entra tanto dentro de la clase B por el tema de que es oleoso, ¿no? O sea, tiene como la presencia de aceite, ¿sí? Pero el resto sí, si estamos hablando de gasolina, podemos hablar de gas natural, gas propano, alcohol, eh, el querosén, por ejemplo, ¿no? Eso se los conoce como fuegos de clase B, utilizan ese tipo de combustibles, ¿ya? Entonces, eh, después tenemos los fuegos de clase C. Los fuegos de clase C son generados a nivel eléctrico, ¿no? Entonces, un fuego de carácter eléctrico no es lo mismo que un fuego que sea provocado por algún combustible como gas natural, como alcohol o como en el caso del papel, la madera, por ejemplo, ¿no? Entonces, los fuegos de clase C son de origen eléctrico, ¿ya? Después de eso tenemos el fuego de clase D, ¿no? Ahí estamos viendo el tema de presencia de metales, combustibles, sodio, potasio, litio, titanio, ¿no? Entonces, son polvos metálicos, por así decirlo, ¿no? Entonces es otra categoría. Y tenemos esta otra que es bastante especial, ¿no? Que es el tema de utilización de grasas, aceites vegetales, animales y cualquier otro elemento que sea oleoso, ¿sí? Este de clase K es uno de los mayores productores de accidentes, aunque no crean. Ustedes alguna vez se han debido hacer su churrasquito, ¿no? Con su parrillita, su carboncito, ¿no? Hay muchos métodos de prender la brasa del carbón, ¿no? Hay encendedores que ya vienen con el carbón,
otros utilizan papel, otros le ponen vela y otros utilizan aceite de cocina, ¿no? Entonces, alguna vez he visto que ha habido el problema de que le han puesto aceite de cocina cuando la brasa ya estaba prendida y se ha prendido más, ¿no? Ha ocasionado un fuego bastante grande. El peor error que se ha podido cometer ahí es ponerle agua. Le han echado agua. ¿Qué creen que ha pasado? El fuego se ha expandido, Inge, ¿Por qué? porque son aceites um, que no van, que no van con el fuego. Esto que no van con el fuego es bien importante. Si yo agarro un vaso de agua y le pongo aceite, ¿se mezcla el agua con el aceite? No, no se mezcla. Entonces lo que han hecho ha sido, al momento de echarle el agua, han esparcido la llama que se ha provocado con el aceite, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso que tienen estas distintas categorías. Porque el agua, por ejemplo, en un fuego de clase A se puede utilizar. El fuego de clase A que utiliza madera, papel, ¿se puede utilizar agua? No, Inge, Sí, se puede. ¿Cómo no se va a poder? Sí se puede. Si yo agarro como papel, tranquilamente le echo agua. así, sí, Inge, me he equivocado. Estabas pensando en otra cosa. Si yo tengo un fuego de carácter eléctrico, ¿le puedo echar agua? No, 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 no. profe. Para nada. No, ahí todos coincidimos, para nada. Entonces, existen estas categorías porque existen distintos tipos de mecanismos para mitigar el fuego, ¿no? ¿Qué quiere decir mitigar? Para apagar, ¿no? Entonces, los métodos que existen, uno es por enfriamiento y el otro es por sofocación, ¿no? Tema de enfriamiento es botar algún elemento que sea frío, que haga que baje el nivel de energía de temperatura que tiene la llama. El otro que dice sofocación es como, sofocación es el más claro ejemplo. Yo agarro una bolsa y le pongo en la cabeza del compañero, lo estoy sofocando, le estoy quitando el aire, el oxígeno. Hemos visto que el oxígeno es un elemento muy importante. Un segundito. Hemos visto que el oxígeno es un elemento muy importante dentro del triángulo de fuego. Hemos dicho sin oxígeno, sin aire, no hay fuego, no hay triángulo de fuego. Por ejemplo, en este caso del ¿qué se llama? Del parrillero, ¿no? Como les estaba comentando, que le habían puesto aceite. ¿Cuál hubiera sido la mejor forma de apagar si no tengo un extintor? Piedra. Echándole arena y qué. Echándole arena, o puedo agarrar una frazada, de esas frazadas tigre, y agarrar y ponerlo encima. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy sofocando, le estoy quitando el aire, ¿no? Entonces le quito el aire y de esa manera de a poco se va a apagar, ¿no? De a poco se va a ir apagando, ¿no? Entonces, ahogando, ¿no? Es exactamente eso, Joel. Entonces, si yo le pongo algo encima, el tema de la arena no es mala idea. Lo agarro, le pongo mucha arena encima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sofocando, le estoy quitando el oxígeno. Entonces, de esa manera yo puedo agarrar y apagar el fuego, ¿no? Entonces, básicamente existen estos dos métodos, ¿no? Uno es por enfriamiento y el otro es por sofocación. El otro sería eliminación del combustible, ¿no? En algún caso según corresponda. Si yo tengo alguna llave de paso, un órgano de corte, lo que se conoce como llave de paso, también es órgano de corte, cierro la válvula y de esa manera quito el combustible, si es que es posible, ¿no? Eh, por ejemplo, en muchos casos lo que se hace con las garrafas, hay algo interesante que pasa con las garrafas, miren. Con las garrafas
cuando existe un incendio, se prende la llama en la boca de la garrafa. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? A ver, Va a salir el fuego, pues. va a salir fuego, muy bien. ¿Qué va a pasar después? ¿Será que explota? Hay que quitar la garrafa. No, sigue ardiendo. Sigue ardiendo. ¿Será que Sí, puede explota? ser. ¿Será que explota la garrafa? Si es que se entra el fuego hacia adentro, ahí se puede disfrutar. Pero tienes un buen tiempo para poder apagar la garrafa, ¿no? Acercarte por detrás y apagarla Ah, antes que caliente el balón. Joel dice no, no va a explotar la garrafa. Se explota, ingeniero. Ya he visto cuando se calienta donde explota. Es como peor que una dinamita, se puede decir, no todo el techo de 8 metros puede elevar su explosión. Yo estuve cerquita, ingeniero. ¿Tú has visto? En realidad, Sí, sí, ingeniero. ahí les corrijo. ¿Cuál es el proceso de fabricación de una garrafa? Se hace por embutido y después de eso se sueldan las partes. Se suelda la parte del Sentruden, se da esa forma cilíndrica por embutido y luego se suelda. Después de eso se rosca, tiene ahí su válvula, entra la válvula roscada. De esa manera conectamos. Si la garrafa está en buen estado, Honorato, no debería explotar. Esa garrafa si ha explotado es porque la soldadura ya estaba mal. Las garrafas se someten a pruebas hidráulicas, hidrostáticas. Entonces, No sé si por lo que estaban calentando para calentar el horno, y justo yo salí a la cocina, tenía que traer el desayuno. Cuando he salido, entré a la cocina, ha reventado, pero ha sido un reventón grave. Las puertas ha hecho volar, los trabajadores a la calle les ha botado. me imagino que ha sido terrible. Pero así como te digo, la garrafa debió estar ya en mal estado. Ha debido tener la parte de la soldadura ya deteriorada. A las garrafas, lo que hacen en yacimientos, por ejemplo, como prueba de calidad, le sacan una fotito panorámica familiar a toditas las garrafas, le sacan una placa radiográfica y de esa manera verifican, ¿no? Como prueba de calidad. Parte de eso les hacen las pruebas hidráulicas. La soldadura debió estar mal, porque ¿qué es lo que normalmente pasa con una garrafa? Cuando entra el combustible al interior, la válvula salta, revienta la válvula y salta. Y de ahí comienza a botar la llama. Sí, se había visto todito el sector de la boquilla se había abierto. Pero no explota la garrafa. Por eso te decía, si en este caso la garrafa ha explotado, yo creo que ha sido el contenido del gas, porque una vez que ha reventado, el segundo reventón era el más fuerte, con una fuerza ha levantado todos los techos. Ha de ser el segundo, el gas ha de ser. Como les decía, no es normal que reviente. Lo que normalmente pasa es la boquilla, la válvula, eso salta. Y por ahí comienza a terminar de salir el gas, a terminar de quemar. Generalmente lo que se hace es agarrar un trapo y ¡pum! Un trapo mojado y ¡pum! Taparlo, ¿no? Para evitar cualquier otro problema, ¿no? Trapo mojado acciona por enfriamiento, pero más por sofocación. Pues con eso agarramos, tapamos y ¡pum! Ese ratito se apaga, ¿no? Alguna vez hemos hecho ensayos, ¿no? Así para demostraciones de primeros auxilios en el caso de incendios y hemos prendido, o sea, intencionalmente hemos prendido la garrafa, ¿no? Entonces, al hacer la demostración hacíamos eso, ¿no? O sea, agarrábamos y tapábamos, ¿no? Cubríamos la parte de la válvula por donde está botando la llama, cubríamos con un trapo mojado, ¿no? Para que lo sofoque y ese ratito se apagaba y ayudaba a enfriar también, ¿no? Eso que ha pasado, Honorato, puede ser una falla de la garrafa. No debería haber florecido, como quien dice, ¿no? Generalmente lo que sucede es por el exceso de presión que hay, la válvula salta.
y por ahí comienza a purgar el contenido de la garrafa. Eso debe ser ingeniero, entonces, muchas gracias. Listo, Norato. Entonces, eliminamos el combustible, ¿no? ¿Cuándo se puede combatir el fuego? Dice, ¿no? Solo ante un conato, dice, de incendio. O sea, un fuego pequeño en sus orígenes que es fácilmente controlable. Cuando ya no es controlable, no se puede, o sea, no se puede apagar. O sea, no tenemos que intentar apagar, lo que tenemos que hacer es intentar escapar. Aquí yo les hago una pregunta bien crucial, ¿no? Si yo tengo un fuego pequeño, puedo agarrar y controlar con el extintor, ¿no? El extintor que sirve para apagar la llama, ¿no? Pero ¿qué pasa si tengo un fuego de magnitud grande? O sea, ya no lo puedo controlar. El extintor tiene contenido. Entonces yo les pregunto, ¿qué uso le darían ustedes al extintor en esos casos? Están en una habitación donde ya prácticamente todo es llamas. ¿Qué uso le darían al extintor? Rociarse a sí mismo. No, Joel. No. Se va a intoxicar. Rociar la puerta de escape, Inge. La puerta de escape. En realidad, le voy a aumentar algo más a lo que has dicho porque está bien. O sea, tengo que agarrar y rociar la puerta de escape. Tengo que abrirme camino. Para eso es. Si yo agarro el extintor y tengo que abrirme camino hasta la puerta, rociar la puerta y darme a la fuga, ¿no? Y es tratar de escapar. ¿Por qué? Porque con el contenido del extintor no podemos apagar todo un incendio, ¿no? El tema de rociarse, Joel, es con mucho cuidado porque es polvo químico en la mayoría de los casos. Se lo conoce como polvo químico que normalmente trabaja por sofocación. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces el uso que se le da al extintor es ese. Cuando el fuego es controlable, no es grande, sí podemos hacer uso del extintor para apagar. Pero si el fuego ya es de magnitud, el extintor ya no nos sirve para apagar, sino para abrirnos camino y escapar, ¿no? Generalmente ese es el uso que se le da al extintor, ¿no? Hay que tener el extintor y hay que saberlo usar. Los riesgos previos del fuego no afectan nuestra seguridad. Humos, gases, calor sí afectan. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede, chicos? Estamos en una habitación que se está incendiando y hay bastante humo. No podemos quedarnos parados. ¿Por qué? La diferencia de densidad que existe entre el oxígeno y el humo hace que el humo se vaya a la parte superior y el oxígeno se vaya al piso. Entonces, en algunos casos tenemos que arrastrarnos. ¿Por qué? Porque arrastrándonos encontramos un poco de oxígeno. Porque el humo, nuevamente, como les digo, por la diferencia de densidad que tiene con el oxígeno, tiende a irse a la parte superior y el oxígeno se queda en la parte inferior. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna consulta? El polvo químico extintor, Inge, ¿es nocivo? En poca cantidad, no. En mucha cantidad, sí. Sí es. En algunos casos ocasiona alergias, pero no te va a matar, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, hay que tener cuidado, ¿no? En el caso de las personas, si una persona se ha prendido, está con fuego, lo peor que puedes hacer es rociarle polvo químico. ¿Por qué? Porque no te olvides de las quemaduras, ¿no? Hay quemaduras de primer, segundo, tercer hasta cuarto grado. En algunos casos heridas expuestas. Entonces el polvo químico se va a adherir a la herida. Entonces imagínate el dolor que va a sentir esta persona cuando le hagan la limpieza de las heridas. Entonces es contraproducente, se dice, o sea, no es bueno. Pero ¿qué es lo que hacemos en el caso de las personas entonces? Yo puedo agarrar mi chompa en caso de que no sea sintética y lo abrazo,
¿no? O sea, lo envuelvo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sofocando, ¿no? Por eso las personas normalmente agarran y tratan de buscar algún trapo o algo para ponerles encima y comenzar a sofocar el fuego que tiene. Y no ponerles directamente el extintor, por esa razón que te decía, ¿no? En algunos casos hay heridas expuestas, entonces podríamos agravar la herida con el polvo químico. No es que sea ácido ni nada por el estilo, pues se adhiere bastante, ¿ya? Entonces, ese es el asunto. O sea, en algunos casos no es nocivo, ¿no? Pero te puede producir alergias, ¿no? En algunos casos, ¿no? Dependiendo de cada persona, de cada organismo. Entonces pasa eso, compañero. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, quiera comentar algo? ¿Ya? ¿En qué casos podemos combatir? Uno, si elegimos el agente extintor adecuado. Hemos visto que hay distintos tipos de fuego, ¿no? Y hemos dicho, por ejemplo, si yo tengo el tipo K, que usa aceites, grasas, no le puedo meter agua, ¿no? Entonces yo tengo que elegir la forma para extinguir el fuego. Comprobar antes de aproximarnos el correcto funcionamiento del equipo de extinción. Los extintores tienen fecha de vencimiento, por si acaso. En los que tienen polvo químico se les introduce un poco de gas para que el polvo químico salga con presión. Si la fecha de vencimiento ha vencido, puede ser que el gas ya no esté y no salga el polvo químico. Es por eso que también se tiene que revisar constantemente los extintores para que se pueda garantizar de que están en correcto funcionamiento. Si existe corriente de aire, aproximarnos con esta a nuestras espaldas. Como quien dice, lo vamos a poner con este ejemplo, no se orina contra el viento, dice, ¿no? Por la misma razón dice esto, ¿no? Si existe corriente de aire, hay que aproximarnos con esta a nuestra espalda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viento arrastra el fuego, ¿sí? Aproximarnos siempre mirando al fuego. Y dice atacar al fuego por su base. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la base del fuego? Si yo tengo el extintor, vamos a hacer un pequeño dibujito ya que no estamos de forma presencial para poder ver, ¿no? Entonces estamos acá con la persona, ¿no? Nuestro amiguito, ¿no? Está aquí con sus piecitos, con sus piecitos y con sus manitos agarrando el extintor, ¿no? Nuestro extintor que va a estar aquí. Entonces, yo voy a tener acá el fuego. Al momento de agarrar el extintor, normalmente se hace con un pie adelante y el otro atrás para poder sujetar bien el extintor, porque en algunos casos vienen por kilos. Viene de 2.5 kilos, de 5, de 7, de 10. Entonces, en algunos casos son muy pesados. Incluso hasta con carritos se transportan porque son pesados. El mismo cilindro es pesado. Entonces hay que tener una postura. Cuando decimos hay que atacar la base, quiere decir que el contenido del extintor no le voy a echar aquí. Le voy a echar aquí. Esa es la base, ¿no? Y después, nuestro compañerito aquí, ¿no? Con su carita así un poco serio, preocupado. Todo un mamarracho me ha salido mi sujeto. Pero bueno, está extinguiendo el fuego, ¿no? Entonces tenemos el fuego y la base del fuego es ahí. No debemos apuntar a otro lado. Al momento de apuntar la manguera con la boquilla, apuntamos a la base del fuego. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces siempre atacar al fuego por su base. Y después de eso retirarnos siempre mirando al fuego y no darle la espalda. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta hasta acá?
¿Ya? ¿Cuándo no debemos combatir el fuego? Si el fuego se está esparciendo más allá de donde empezó, entonces quiere decir que ya hay mucha área cubierta de fuego, entonces ya no podemos combatir. Si usted no puede combatirlo de espaldas a una salida de emergencia, de la misma manera. Lo que quiere decir, si estoy al otro lado de la puerta de emergencia, no voy a combatir. Si agarro el extintor, nuevamente, como les había dicho, es para abrirme paso, ¿no? Después de eso, si no contamos con el equipo adecuado para combatir el fuego, es mejor no meterse. Como les decía, ¿no? En el caso de la parrilla, ¿no? Que tenía aceite, le han querido meter el agua, entonces no tenían el equipo, el elemento adecuado, han provocado una catástrofe, ¿no? Se ha esparcido más el aceite con la llama, ¿no? En cualquiera de estos casos, si se presenta, si se da, no debemos combatir, debemos pedir ayuda, ¿no? La defensa contra el fuego, el equipo de extinción de fuegos, ¿no? Según el agente extintor, tenemos estos tres elementos de acá. Hay extintores que tienen agua. Generalmente nosotros utilizamos los de polvo químico, que se los conoce como ABC, ¿no? ¿Qué quiere decir ABC? Sirve para fuegos de tipo A, fuegos de tipo B, fuegos de tipo C, ¿no? El tipo A, no se olviden, es para maderas, papeles. El tipo B es para combustibles, ¿no? Alcohol, algún tipo de gas, ¿sí? Y también el C, que es para la parte eléctrica. Solo que el polvo químico hay que tener cuidado con la parte eléctrica porque podemos lastimar los equipos. Generalmente el de dióxido de carbono o CO2, ¿no? Que trabaja por frío, el polvo químico trabaja por sofocación y el dióxido de carbono trabaja por frío. Elimina el calor, la temperatura, de esa manera apaga el fuego y no llegamos a lastimar los equipos. Es más, cuando estamos utilizando el dióxido de carbono, o sea, es tan fuerte la temperatura que comienza a escarcharse la boquilla del extintor, ¿no? Entonces tenemos estos tres. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Buenas noches, Inge. Sería bueno aclarar lo que es cuando se usa un extintor, cuando se termina de usarlo, se le debe colocar en el suelo echado, ¿verdad? Y no colocar así de parado, porque otra persona que esté cerca ahí se puede confundir y llevar uno vacío. Ya, claro, cuando hemos utilizado, en realidad hay que retirar los extintores, ¿no? Una vez que se ha utilizado. De todas maneras, hay formas de garantizar el uso del extintor. ¿Cuáles son estas formas de garantizar? Viene con un precinto, viene con un sello plástico. Si el extintor ya no tiene el sello plástico, quiere decir que ya no sirve. Lo otro es verificar el manómetro. Si estoy hablando de un extintor de polvo químico, no de CO2, tienen un manómetro que indica la carga, la presión con la que está trabajando todavía el extintor. Entonces, claro que en algunos casos por la emergencia no muchos se fijan y ahí es donde se utiliza ese método que decías, ¿no? Entonces, se lo pone echado de tal manera que las personas se dan cuenta que ese extintor ya no tiene contenido, ¿no? Es más para hacerlo por rapidez, ¿no? Normalmente uno no revisa, pero generalmente se hace eso, ¿no? O sea, hay formas de verificar que el extintor tiene contenido. Y además de eso, lo otro, ¿no? Hay que tener cuidado con la fecha, les decía, ¿no? Entonces se verifica el manómetro que tenga presión y que el precinto no haya sido roto, ¿no? Eso quiere decir que el extintor todavía está nuevo. Pero está muy buena tu aclaración, ¿no? Ese método se hace más para el tema de rapidez, para no estar buscando, revisando. Se ve que está echado, no se revisa nada y se busca otro extintor, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más hasta acá, chicos? Coincidentemente, Inge,
el día de ayer estábamos nosotros trabajando en el parque industrial y la empresa Samo nos hizo una capacitación. No sé si gustaría que le muestre el video, si puedo compartir pantalla. Tal vez en la clase presencial, porque ahorita si lo vas a compartir, lo que pasa es que cuando vemos videos, así como la anterior vez, sale pues un poquito entrecortado. Para la clase presencial te rogaría que lo lleves y lo revisamos, ¿no? Me vas a pasar el videito, en tu grupo lo vamos a revisar y después cuando le toque al otro grupo también lo vamos a compartir. ¿Te parece? Está bien, Inge, gracias. No, más bien a ti las gracias. Entonces el compañero nos va a proporcionar parte de su información, ¿no? Sí, muchas personas dan este curso de capacitación de fuegos, ¿no? La norma que normalmente seguimos para esto es la NFPA, ¿ya? Y la IRAM, que es para la norma que certifica los cilindros, los extintores. Entonces, se manejan estas dos normas generalmente para el tratamiento de fuegos, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta más hasta aquí. Ya, vamos a quedar hasta acá, chicos. Todavía faltan algunas diapositivas. Estas diapositivas que faltan las voy a completar con ese video que les decía que les debía, ¿no? La siguiente clase vamos a ver el videíto del compañero para reforzar un poco y después de eso vamos a ver el siguiente tema, ¿ya? Entonces vamos a quedar hasta acá, por favor, porque pucha, no creo que terminemos las diapositivas, son varias todavía. Entonces voy a hacer la grabación que les debía, después les voy a compartir el enlace en la plataforma y también al grupo les voy a mandar y estaríamos quedando hasta acá. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación. Es bastante bonito dar clase con ustedes porque son bastante participativos. Eso me gusta mucho. Y que pregunten, ¿no? Que esto es así y comenten también, ¿no? Yo tengo esta experiencia, ¿no? Entonces bastante bonito pasar clases así con ustedes. No es un silencio total la clase. Entonces, les agradezco mucho eso. Agradezco mucho la participación el día de hoy. Deseo que pasen una buena noche y nos estaríamos viendo la siguiente semanita en la clase presencial. Que les vaya bien, chicos. Entonces nos vemos hasta la siguiente semana. Que tengan buena noche. Gracias, Inge. Igualmente, que tenga una buena noche. Buenas noches, jóvenes. Chao.